Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos una charla a cargo de nuestro compañero, el doctor Mario Villatoro Jiménez. Él, básicamente, nos va a estar dando un resumen de un proyecto de investigación en el cual él fue el responsable. Este proyecto era una valoración financiera del uso de acequias de ladera y gavetas en Cuenca Alta del río Jesús María. Pero antes quisiera hacer un resumen de la vida profesional de Mario. Mario ha trabajado con diversos proyectos de investigación de acuerdo en parte a toda la formación que ha tenido en recursos naturales con énfasis en el área de suelos, con un máster en economía agrícola de la Universidad Estatal de Kansas, con estudios de doctorado en esta misma línea de suelos en Francia. Como les decía, ha trabajado con temáticas relativas, ¿verdad? A su especialidad, como el uso de sensores remotos en agricultura, determinación de erosión y escorrentía en café bajo sombra y relieve escarpado, bajo dos prácticas de manejo. En docencia, ha tenido una actividad bastante alta en los cursos de conservación de suelos, elementos de economía, gestión y administración de empresas. Y Mario también en este último año ha participado de manera muy fuerte en el proceso de acreditación de la carrera de agronomía, que todos sabemos que en conjunto con el grupo de la dirección eso demanda de una gran cantidad de trabajo. Entonces, es muy diversa sus actividades y pues hoy lo invitamos a ver si nos podía hacer comentarios, nos podía presentar parte de ese informe final del proyecto. Entonces, así es que, bienvenido, Mario. Muchas gracias. ¿Ya está para compartir pantalla? No, todavía no está habilitado. Claro, ¿le podrías habilitar? Listo. Eso, gracias. Bueno, voy a estar tal vez no viendo directamente a la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, pero no completa. Ajá, ahí está. Ahí sí. Muy bien. Bueno, esa foto que me pusieron está bien desactualizada porque ya tengo más cachetes, así que vamos a tener que actualizar eso. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá el día de hoy y darme la oportunidad de transmitir un poquito los resultados de este proyecto de investigación. Este es de 2018-2019, si mal no recuerdo. Inicialmente fue un proyecto nombrado como valoración económica del uso de acequias de ladera y gavetas en Cuenca Alta de la Cuenca Jesús María. Dije que inicialmente fue una valoración económica y luego hubo que pasar a una valoración financiera por un asunto de una de las participantes, que era el especialista en valoración económica, que no pudo continuar y bueno, hubo que cambiar un poquito los resultados, pero no importa, en igual tenemos resultados muy interesantes y un enfoque que creo que es muy novedoso, que les voy a explicar un poquito más adelante en qué consistió. También este proyecto hubo colaboración de la doctora Marianela Alfaro de Biosistemas, el ingeniero Carlos Barbosa del MAC en Esparza, en San Mateo, y el ingeniero Cisgo Acuña, también que funge como del grupo nuestro de trabajo. Muy bien, la gente va a hacer en este orden. Voy a dar un poquito sobre el contexto de la situación, la problemática, la propuesta que se hizo, la metodología, resultados muy resumidos, pero igual cualquier pregunta la podemos evacuar posteriormente o al final de la presentación, y unas conclusiones a las que se llegaron y a lo que los pasos que siguen después de haber hecho este avance. Como mencionaba Gerardina, pues mi formación es de agrónomo también, con economía agrícola y también incluso economía y luego la parte de erosión. Así que, pues a mi cabeza a veces trato como unir todo y sacarle provecho, que es algo que siempre me gustó en agronomía, ponerle números a cosas que a veces no es tan fácil hacerlo. Cuando hablamos de pérdida de suelo, creo que para todos los que estamos aquí presentes, pensamos inmediatamente en erosión, y la investigación más común y de que hay
cientos, tal vez miles de publicaciones al respecto, es medición de cantidad de suelo perdido o cantidad de sedimentos perdidos, depende del concepto como lo manejemos de erosión, en parcelas de escorrentía, en modelos, en diferentes técnicas de medición, con pines, con varitas, en otro tipo de instrumentos. En fin, es medir, medir, medir el suelo, cuánto se pierde, cuántas toneladas, eso es lo que más se hace. Sin embargo, cuando entramos a la parte de lo que es la estimación de su valor, esta parte de la cosa se vuelve muy compleja, y aquí los compañeros que estamos acá y los que están ahorita externos también, si hablamos del valor del suelo, estoy seguro que muchos dirán, o todos dirán, es sumamente valioso, y, por supuesto, pero ¿cuánto? Y ahí viene el silencio, depende, y realmente eso es lo que queremos tratar de empezar a evacuar o de abrir esa brecha de cuál es el valor realmente en sentido monetario del suelo. Y para eso, pues inicialmente me acerqué a CADETI, que es la Comisión Asesora de Degradación de Tierras, que trabaja en la recuperación de áreas degradadas. Y ellos empezaron en 1998 y determinaron que una de la cuenca más degradada a nivel de Costa Rica era en su momento la cuenca del río Jesús María. Y empezaron a trabajar en esta cuenquita. Ellos han hecho un gran trabajo en la parte de fomento, de incentivar, no solamente retener suelo mediante prácticas, en este caso civiles, digamos, mediles, sobre todo lo que son gavetas, el uso de gavetas y acequias y canales de desvío de aguas, sino también promover este tipo de labranza menos dañina, y dar otro tipo de insumos a los productores, y lo han logrado muy bien. Han logrado levantar la cuenca de tal forma que incluso ya están pasando a la segunda cuenca más degradada, que es la del río Barranca, y están trabajando ahí. Y ellos, pues, algo que les comenté cuando fui a hacerles la propuesta de hacer este tipo de mediciones de pérdida de suelo, pues les encantó, porque necesitaban la parte más científica de medición, no solamente de aplicar, que es sumamente útil, de incentivar a los productores a hacer ese tipo de prácticas y mejorarlas, sino de cuantificar y tener un poquito más desde la parte científica, un poquito más de datos al respecto. Y ellos promueven estructuras de conservación, como les dije, principalmente estas tres: acequias, canales de desvío y gavetas. El asunto es, ¿qué es la ganancia de usarlas? Hay muchas ganancias, pero el punto crucial aquí, el caliente, es cuánto en dinero. Y para eso podemos hacer dos tipos de valoraciones. Hablamos de valoraciones económicas y valoraciones financieras. Estos dos términos, bueno, en mi cabeza, como he pasado por el tamiz, por el filtro de la parte de economía, no son sinónimos, y hay gran diferencia entre una y otra. La económica, que la pongo de primero, realmente es un concepto más amplio, es un concepto más completo, pero al ser más amplio es más complejo. La valoración económica implica no solamente los beneficios in situ que se pueden cuantificar en forma monetaria, sino también los beneficios externos que hay. ¿Qué tipo de beneficios externos? Bueno, cuando hacemos, por ejemplo, obras de conservación en fincas, estamos bajando la pérdida de sedimentos de esa finca, sí. Ok, pero esa disminución de pérdida de sedimentos, ¿qué implicaciones tiene dentro de la cuenca, en las comunidades, en los caminos? Todos esos beneficios o esos efectos negativos que puede darse también, se toma en cuenta en la evaluación económica, hasta el punto en la parte social. O sea, ¿qué implicaciones tiene como fuentes de trabajo, de pago de impuestos, de gastos que tiene que hacer las municipalidades para mantenimiento de puentes, de carreteras, debido a problemas ocasionados por erosión, por ejemplo, solamente trabajando en erosión? Y eso pues lleva mucho trabajo, mucho trabajo, pero se puede hacer. En cambio, la parte financiera es más enfocada a la parte monetaria, más al efecto en sitio de cuantificar eso, que fue a lo que entonces me enfoqué para empezar a dar una aproximación a esta cuantificación. Bueno, la gran pregunta es cuánto vale el suelo. Como les dije, todos aquí sabemos mucho, es muy valioso, y lo es, claro que sí. ¿Por qué? Porque bueno, tiene 11 funciones ya bien definidas. Es nuestra fuente de alimento, está en el ciclo del agua, tiene una gran diversidad del planeta, almacenaje de carbono, soporte, etc. Todo eso tiene un valor. ¿Cuánto? Realmente no hay un valor para eso. O sea, se han hecho estudios, pocos, y a veces muy complejos, pero no aterrizan, digamos.
Y para eso hay hay una técnica relativamente reciente. Este vino a partir de finales de 2009, 2010, que empezó a tener auge, y es ahorita lo que se le está acercando más, que lo que ya les menciono. De esta forma, entonces, la propuesta es darle valor monetario al beneficio de uso de dos tipos de estructuras de conservación, las acequias de ladera y las gavetas. Para eso ocupamos mediciones de campo, y aquí en este proyecto nos complementamos a un estudio, en ese momento estaba durante el proceso de este proyecto, estaba en camino de una tesis de doctorado de una estudiante, Teresa Palominos, donde ella estaba cuantificando cuánto se estaba perdiendo de sedimentos bajo el uso de estas dos prácticas, acequias de ladera en café y gavetas versus el testigo, es decir, no aplican ninguna de las dos prácticas. Los resultados son bastante interesantes y que van a generar mucha discusión, pero bueno, todo tiene su explicación, o tratamos de encontrar la explicación. Pero para eso ocupamos la cuantificación del suelo, que es lo que les decía, lo que más se hace. Sí, esto, como esa foto que ven, que son las parcelas que estuvo trabajando Teresa, de eso hay montones en el mundo. Además, la famosa ecuación universal de pérdida de suelo está basada en parcelas de escorrentía estandarizadas en Estados Unidos, y hay mucha información de esto, pero ocupamos para nuestro país, para nuestras condiciones específicas, que es café en pendiente de un promedio del 50%, con dos prácticas y versus un testigo. Y también necesitamos la recopilación de la apreciación del valor del suelo de algunos productores. Aquí es donde entra la novedad, que quizás para algunos no lo vean como tan novedoso, pero sí lo es, porque de hecho a nivel de país absolutamente nada se ha hecho de esta forma, ¿verdad? Como les voy a mostrar. Y a nivel mundial, pues parece que tampoco. Al menos hasta el 2019, que hicimos una revisión bibliográfica, no aparecía un trabajo como tal. Y es donde la parte de economía se une con agronomía, y podemos obtener resultados bastante interesantes y sobre todo útiles, porque también buscamos cosas que sean aplicables. ¿De qué forma? Bueno, a nivel político, los que toman decisiones políticas pues generalmente no son muy cercanos a la parte científica y necesitan insumo que les puede ser muy útil, de hecho bastante útil para tomar decisiones. Ok, entonces en la parte metodológica tenemos estas estimaciones de control de erosión, lo que les mencioné ahorita en la diapositiva anterior, de medición de campo, y podemos estimar el valor monetario del suelo de dos formas. Una, en este caso, con base en la sustitución de algunos nutrimentos del suelo, que nos enfocamos en calcio, magnesio, potasio y fósforo, básicamente. Hay más, por supuesto, y podemos hacerlo con más, pero esos son los que se acostumbran a hacer principalmente en estudios. Y para esto lo que estamos haciendo es usando el principio del valor revelado, que se usa en economía, valor revelado por precio de mercado. ¿Qué es esto? Es simplemente darle un valor monetario con base a un valor conocido. Se le llama valor de mercado porque, por ejemplo, podemos hacerlo con base en carbono. ¿Y cómo cuantificamos ese carbono, esa capacidad de carbono de ser almacenado por el suelo? Bueno, podemos irnos a los mercados del carbono, de bonos de carbono, y usar el valor que se usa para una tonelada, un bono de una tonelada de carbono al año, por ejemplo. O si salimos de la parte del suelo, ¿cómo le damos valor a cualquier cosa? Bueno, lo que esté de valor en el mercado. O en el caso de lo que se hace con FONAFIFO, de pago de servicios ambientales, también tiene un valor, y es un valor de mercado. Se utiliza ese tipo de valor que ya está establecido. Es decir, es un valor que está establecido y lo usamos para hacer la apreciación. En este caso es el valor del fertilizante, el valor de sustitución de estos nutrimentos si lo fuéramos a usar un X fertilizante. La otra forma, que es aquí donde abrimos el campo de algo novedoso, es hacer un tipo de subastas en suelo. Este tipo de encuesta o subasta se empezó inicialmente con encuestas a principios de el 2009 aproximadamente. Empezaron con encuestas y luego empezó a girar hacia subastas, demostrándose que está más cercano a lo que es un valor, lo que se habla en economía, un valor declarado por valoración contingente. ¿Qué es esto? Un valor de apreciación, pero ya del ente interesado. Y como les decía, para el 2019 no había ningún artículo a nivel mundial donde estuvieran usando esta técnica usada en economía para la valoración de suelos.
con esto se procedió a reunir productores en conexión con Cadete, sobre todo don Carlos Barbosa, que es el jefe regional del MAC, y procedimos a dar una charla sobre las funciones y el cuidado del suelo, desde el pago desde servicios ecosistémicos hasta lo que es el suelo en sí y la valoración del suelo. De ahí sacamos una estimación total del valor monetario del suelo que se logra retener por las estructuras. Para este taller, por ejemplo, hicimos una valoración de la apreciación de las personas, de los productores, con base en sus fincas, de lo que el valor que le daban ellos a 1000 kilos, a 1 tonelada de suelo, y a 10 toneladas o 10.000 kilos de suelo. ¿Por qué esas dos magnitudes? Bueno, para que tuviéramos un control de la apreciación de lo que estábamos valorando, digamos, de ese volumen de suelo, o en este caso de esa masa de suelo, que era en peso, y para eso se le dio una charlita de ubicación como productores, porque a veces, bueno, por experiencia previa, a veces los productores no tienen una percepción clara de esa masa, digamos, hablamos de 1000 kilos, la forma que yo he visto que ha sido más eficiente que ellos perciban que es más o menos 1000 kilos de suelo, es con el pick-up de trabajo de ellos. Un pick-up de ellos de trabajo al tope, cuando yo bromeo con ellos, cuando las hojas de extensoras de los pick-ups se ponen rectas, más o menos ahí van 1000 kilos, porque esos pick-ups son de 3/4 de tonelada, y así que están un poquito pasados. Y eso les ayuda a ubicar un poquito en esa masa de suelo. Y el de 10 toneladas, bueno, pues una vagoneta, que la conocen, todos conocen una vagoneta, los productores de doble piña, es más o menos la capacidad de ellas, andan entre 8 y 10 toneladas de capacidad de arrastre. Y de esa forma se les ayuda a visualizar esa cantidad de suelo. Y ya en el sistema de la subasta que se les hizo a ellos, nos garantizamos de que estamos hablando más o menos de la misma cantidad de suelo. O sea, es decir, que todos estamos tratando de calibrarlos, de que estamos visualizando la misma cantidad de suelo. De la parte de campo, de la parte de parcelas de escorrentía, lo de la tesis, estos fueron los resultados preliminares. Creo que Teresa tuvo que ajustar algunas cositas, cambiaron un poquito, pero estos fueron los que usé en el reporte de mi informe. Durante 2 años, 2018 y 2019, estos fueron los resultados de cantidad de toneladas por hectárea extrapolado, medidos. Del testigo, podemos ver, bueno, después presento un promedio de ambos años. Testigo versus gavetas versus acequias, y lo mismo para el 2018. Aquí los que tal vez están poniendo atención a la columna de la derecha empiezan a notar tal vez algo muy interesante, que al principio uno tal vez se puede asustar, pero ya lo he visto antes, que es que con el uso de acequias se dispara la pérdida de sedimentos, lo cual en teoría no es algo que uno esperaría. Uno con acequias espera todo lo contrario, que más bien baje con respecto al testigo al uso de no uso de acequias. La explicación más común que se le da a esto, y de hecho es la que se observa en campo, es que al hacer acequias de ladera se disturba mucho el suelo, y dependiendo del suelo, necesita 1 o 2, tal vez hasta 3 años de estabilización de los taludes, del material desprendido, del material que se sacó de la misma acequia y se puso a un lado. Todo eso es suelo que ha perdido estructura, que se lava con facilidad. Y eso hace que se disparen los valores. Sin embargo, con las gavetas no fue el caso. A mí las gavetas sí funcionaron bastante bien desde la primera construcción, desde el primer año de construcción. De esta forma, esta pérdida de 2 años, o sea, usando los datos de 2 años, quedó de esta manera. El testigo tuvo una pérdida de sedimentos de 3.58 toneladas por hectárea, las gavetas de 2.29, y de aquí ya podemos inferir más o menos cuál es la ganancia de usar gavetas. La diferencia entre testigo y gaveta podemos asumirlo como la ganancia que hubo de usar la gaveta, o sea, lo que disminuyó la pérdida de sedimentos. Y con las acequias también, pero como pueden ver, el valor es muchísimo más alto por este problema de estabilización. Este suelo es clasificado como un entrisol, por tanto, sí se presta a que se pueda lavar muy fácilmente. Así que las acequias por los 2 primeros años no es muy recomendable desde el punto de vista de pérdida de sedimentos, sobre todo porque la escorrentía se dispara mucho, que esos datos no los pongo aquí, pero se me dieron también. Extrapolando estos valores, esta ganancia de disminución de pérdida de sedimentos, y lo pasamos a una proyección lineal de uso de gavetas, las gavetas que se utilizan en la zona
andan de 1 a 2 metros de largo entre el cafetal, anda aproximadamente con una ganancia de casi 1 kilo por metro lineal de gaveta. Y en una hectárea hay aproximadamente, eso puede variar, claro que sí, pero anda aproximadamente 1.320 metros de puras gavetas, lo que equivale a una ganancia, a una retención más bien, de suelo de casi 1.3 toneladas, o sea, 1.293 kilos de suelo retenido solo por el uso de gaveta versus el testigo. Las acequias las dejo a un lado porque no son muy buenas. Bueno, igual doy el valor un poquito más adelante, pero las acequias sí no demostraron, por lo menos en 2 años, que ayuden en la parte de pérdida de sedimentos por su problema de estabilización. Si tomamos en cuenta la cuenca de Jesús María, del río Jesús María, hay aproximadamente 66 kilómetros hechos en gavetas de lo que ha hecho el programa Cadeti. Eso fue de 2011 al 2019 y bueno, en 2020 por la pandemia se detuvo y 2021 no estoy muy enterado, pero yo creo que todavía está sigue en pausa. Pero el plan es seguir construyendo e incentivando este tipo de gavetas. Algo muy interesante de esto, también hubo encuestas a productores y el uso de gavetas y estas acequias, desde el punto de vista de percepción personal de ellos, fue muy claro que todos estuvieron de acuerdo en que se había una disminución de la escorrentía dentro de sus parcelas. Y ya uno como agrónomo pues dice, bueno, no solamente es ganancia de disminución de la escorrentía, sino es ganancia de recarga de acuíferos también y almacenaje de agua en sus fincas. Y vuelvo al principio, ok, ¿y eso cuánto vale? No tenemos valor para eso, digamos. Sabemos que vale mucho, que es muy valioso, sumamente importante, pero no tenemos valor para eso. Pero bueno, esto es un paréntesis, eso es agua. Vamos con la parte de suelo. Continuamos aquí. Les mencionaba que la pérdida desde el punto de vista de nutrimentos, básicamente calcio, magnesio, potasio y fósforo, más o menos, a grosso modo, viene el costo de sustitución de eso que se pierde en los sedimentos. Si usamos para reponer el calcio, usando carbonato de calcio, sería más o menos de 2 centavos por cada kilogramo, por cada centimol en el análisis de suelo y cada kilogramo de suelo que se pierde. De magnesio sería 43 centavos, de potasio 36 centavos, bueno, usando CAMAC y usando KCl granular, y en fósforo anda, en teoría anda en 0,0028 por cada ppm reportado en análisis de laboratorio y por kilo de suelo que se pierde. Y aquí tenemos una noción del costo monetario solamente en la parte de nutrimentos. Yo sé que más de uno, todos están diciendo, sí, pero el suelo es mucho más que eso, definitivamente es mucho más que eso. Lo que pasa es que no tenemos, en la parte de nutrición es muy fácil porque tenemos el costo de valor de sustitución de esos nutrimentos. Pero si hablamos de la parte biológica, no tenemos valores de sustitución no sé, de la masa microbiana, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale la aplicación de los microbiales? ¿Cuánto va a aumentar? Hay mucho campo todavía que investigar y es muy complejo. Entonces no tenemos valores de mercado, perdón, de valor revelado, en este caso, como para la parte biológica y de las funciones que cumple el suelo. Pasando a las subastas, que fue la parte más bonita, fue toda una experiencia, esto realmente fue genial. Tuvimos la oportunidad de colaborar con 26 productores, entre ellos 19 hombres y 7 mujeres, dueños de fincas que oscilaban entre 0.7 y 2 hectáreas. Toda esta información obtuvimos que se les hizo una encuesta previa a cada uno de ellos, fue un trabajo bastante laborioso. La edad promedio de este grupo es justamente el que está aquí en la foto, es de 51 años, fue de 51 años. Se les dieron las charlas y se les hizo el repaso que les mencionaba ahora del concepto de 1 tonelada y 10 toneladas de suelo para calibrar visualmente a ellos cuando les hiciéramos la dinámica de una encuesta. Una encuesta un poco particular porque no es la típica encuesta de que yo ofrezco tanto, es un poquito a la inversa, pero siempre se le considera encuesta. Y se hizo una subasta del suelo mediante la oferta de los productores en cuanto a que ellos tuvieran que venderlo. Y esta modalidad se hizo no de que ellos lo tuvieran que comprar, sino que ellos tuvieran que vender el suelo de sus fincas o visualizando el suelo de su finca bajo tres niveles de calidad de suelo. Muy generales, ¿verdad? ¿Y por qué no comprarlo? Porque ellos, si no están ocupando suelo, pues no van a tener un valor muy definido de compra porque no ocupan. Pero si se les quiere quitar,
bueno, quitar no, comprar más bien, pero ahí cambia la cosa porque ya es un recurso que se les está sacando a ellos y ellos tienen que, están dispuestos a cederlo bajo una retribución monetaria. Y de hecho fue interesante porque algunos de ellos mencionaron que les había tocado en algún momento que llegara alguien a pedirle que les vendiera suelo. Digamos, un picar lleno de suelo les ha pasado, que no sabía, y algunos, creo que todos, sí, creo que todos, los que estuvieron en ese caso dijeron que no lo vendieron, o sea, dijeron que no lo vendían. Pero tampoco tenían idea de cobrar en su momento. Entonces, en estas encuestas que fueron distribuidas al azar, fue en 2 percepciones de 1 y 10 toneladas y además de 3 niveles de suelo muy bueno, suelo bueno y suelo regular, para ver la percepción de ellos dependiendo de la calidad del suelo. Que ahí les dimos sus pautas de que si era muy arcilloso, de que si no tiene estructura, pero tratando de que fuera algo más que ellos manejaran con su lenguaje. Y asimismo hicimos 3 repeticiones de cada una de las encuestas, pero en forma aleatoria. O sea, para que no hacerlo, por ejemplo, ¿cuánto venderían una tonelada de suelo si el suelo es muy bueno? Y hacer la encuesta. Y luego otra vez, una tonelada de suelo si es muy bueno. No, eso se hace repetitivo. Y entonces, al hacerlo al azar, se rompe el esquema mental de siempre estar dando el mismo valor al suelo. Entonces, nos aseguramos que hubiese un poquito de variabilidad y aseguramos que estamos captando más la percepción de ellos bajo escenarios donde hay cambios de volumen de suelo. Y aquí viene la parte interesante, bueno, aún más interesante, los resultados. En gran resumen, cuando el suelo era muy bueno, muy buena, ellos valoraban en promedio una tonelada de suelo a un costo de casi 3 millones de colones. O sea, un pick-up sobrecargado de suelo consideraban que valía alrededor de 3 millones de colones. Claro, la desviación estándar muy alta, casi de 5 millones. Y cuando el suelo era bueno, andaba alrededor de 3 millones 200, muy parecido. Y cuando era regular, bajaba a 2 millones y un poquito, con desviaciones estándar muy altas. Y esto ya les explico por qué, de dónde sale esa desviación tan alta. Sin embargo, como buen efecto de economías de escala, diría yo, cuando pasa de la percepción de 1 tonelada a 10 toneladas, es decir, cuando ellos visualizan la vagoneta llena de suelo, pasa a 10 millones, las 10 toneladas, cuando es muy bueno, a 9 millones y un poquito, cuando son 10 toneladas con suelo bueno, y regular baja un poquito a 8 millones, casi 800. Lo interesante aquí en esta otra noción es, claro, ellos ven más volumen y está el efecto de escala, de producción de escala, pues tienen menos valor, o tal vez no ven linealmente el valor, pero sí pueden ver esto en valor de 1 tonelada es cerca de 1.923.879.000, que baja más de una tercera parte. Aquí baja menos de la mitad de la percepción de cuando se es solamente 1 tonelada. Y estas desviaciones estándar tan altas fueron preocupantes y de hecho hubo que pues, limpiar un poquito la base de datos. Fue una experiencia muy interesante y admito, creo que se nos pasó a todos. Cuando se les pidió la valoración del suelo, ellos se tenían que llenar un papelito donde ponían 1 tonelada, cuánto estaban dispuestos a vender esa tonelada de suelo y poner el valor. Cuando pasó eso, la sorpresa la tuvimos, claro, todo eso lo íbamos recolectando durante el taller y no estábamos viendo toda esa información al mismo tiempo. Después la procesamos y empezaron a salir las sorpresas. Hay gente que reporta el suelo en dólares, o sea, son productores y ponen, no, eso cuesta $2,000. Y luego salieron valores muy altos, o sea, por 1 tonelada, por ejemplo, bueno, ahí tengo un resumen, podría mostrárselos después, $20,000 o $100,000, salieron hasta valores de $100,000 que creo que tuvimos que limpiarlos. Por 2 cosas, ya nos entró más bien la inseguridad, ¿estarán usando el signo de dólar para dólar o para colón? Porque se ve es tan común ver el signo de dólar, que puede ser que estén poniendo un signo de dólar y se estén refiriendo a colones, por un lado. Y por otro, los que ponen en dólares estarán conscientes de cuánto es el valor en colones. Digamos, cuando pusieron $100,000, están conscientes de que eso es más de 60 millones de colones. Y hacen, digamos, no tienen una noción correcta de eso. Como hubo valores también en colones, bueno, no ponían el signo a veces incluso que eso también fue un fallo de nosotros, o ponían valores exageradamente altos, entonces, o muy bajos. Entonces
cuando fuimos a ver la base de datos, ya habían personas, eso no lo reporté aquí, pero habían personas que no habían terminado la escuela, y entonces, bueno, tal vez sean personas y gente mayor también, que tal vez no estén seguras o no saben bien cómo poner una cifra alta, cómo poner 2 millones, cómo poner 800,000 colones, y se les va un cero más. Sí, un cero más pasa de 800,000 colones a 8 millones, por solo un cero. Entonces eso es algo que definitivamente habría que ajustar para seguir con este tipo de apreciación, asegurarnos que la gente que participa tengamos más certeza de que manejan bien escala. Pero aún así respetamos los valores extremos, definitivamente los movimos porque eran demasiados, metía demasiada bulla, como decimos en los resultados. Sin embargo, sí hubo una apreciación bastante alta de su suelo, lo valoran mucho. Esto cuando lo pasamos a valor monetario, cuando lo pasamos a valor monetario usando los datos de campo, de pérdida de sedimentos, de cantidad de sedimento, de masa, si usamos solamente la sustitución por el uso de fertilizante por cada tonelada de suelo, hay un valor de 3.000 colones, 3.022 colones por cada tonelada de suelo solamente por sustitución de fertilizante. Y de esta forma las gavetas dan una ganancia, digamos, un sostenimiento de oportunidad de retención de suelo por casi 4.000 colones, 3.909 por cada hectárea con el uso de gavetas. Esa es la ganancia que se tiene desde el punto de vista de sustitución de fertilizante de 3.900 colones por hectárea usando gavetas, lo cual pues es un valor bastante bajo. Claro, hay muchas cosas por fuera, pero definitivamente esta metodología de sustitución por fertilizante no ayuda a tener conciencia de la pérdida de suelo. Sin embargo, bueno, y las acequias es de 16.000, casi 17.000, pero negativo, es decir, más bien estamos perdiendo todo eso en teoría por uso de acequias y por solamente considerando la parte de nutrimentos. Desde el punto de vista de apreciación de los productores, lo de las encuestas, usando los valores que les acabo de mostrar, el uso de las gavetas, si el suelo es muy, con la valoración que le dieron a suelo muy bueno, en una tonelada el uso de esas gavetas tiene una retribución de 3.830.000, que baja con la apreciación que ellos dieron de cuando se visualizaban a 10 toneladas. Pero vemos que oscila entre 1.3 y 4.18 millones de colones por hectárea de retención de sedimentos de las gavetas bajo el promedio de valoración que ellos dieron a ese suelo, que es un valor, bueno, la escala es inmensa, o sea, la diferencia es abismal, pero ya empieza uno a pensar, bueno, esto tiene un valor más aceptable, más manejable de valorar el suelo. En la vida real hay casos donde las personas necesitan saber cuánto vale el suelo que tienen ellos. Les robaron, no sé si han escuchado alguna vez, me robaron, bueno, en fincas. Salieron tantas vagonetas de suelo que se llevaron y me lo robaron. Entonces, ¿cuánto vale eso? Y, bueno, no sabemos, pero si usamos este tipo de valoración, claro, esto es apenas una primera subasta que se hizo, no se pudieron hacer el resto, justo se vino la pandemia, que era cuando teníamos planeado hacer 2 más en otras 2 regiones, y empezar a levantar una base de datos de este tipo de percepción ayudaría mucho a darles un acercamiento a un valor al suelo, que al final de cuentas es un valor que se acerca más tal vez al valor real que tiene a su retribución, que tiene a su papel que juega en nuestra vida general, en el ambiente, en el ser humano, porque es algo que está dispuesto a pagar el hombre. Bueno, eso fueron productores, pero solamente es un primer paso. Que es como el caso de todo, digamos. Ustedes tienen vehículos y ustedes compraron un vehículo en $30,000 y cuando lo venden lo tienen que vender en 10,000, pasando los años. O si alguien tiene, qué sé yo, cualquier bien, no es lo mismo si lo vende un vehículo, si lo vende aquí en Costa Rica, tiene un valor, pero si lo van a Estados Unidos vale mucho menos, porque es lo que está dispuesto a pagar el consumidor. Esto es el mismo principio, estamos tratando de determinar qué es lo que está dispuesto a pagar el productor, en este caso, por su suelo, y al poder tener una base de datos muy amplia con esto, podemos tener una aproximación cada vez más cerca de realmente qué es lo que el productor está dispuesto a pagar por su suelo y darle un valor mucho más
más cercano a que reúne todo lo que es el suelo en sí. Ahí nos brincamos, pero se toma en cuenta el valor de la parte microbiológica, la parte física, la parte química, de sus funciones en el ambiente. No están implícitas ahí, pero no están detalladas, pero todo eso le está englobando la valoración, la percepción de la gente por ese recurso. Y así, claro, hay un montón de detalles por fuera. La manera de conclusión tenemos pues básicamente 4 de las gavetas, realmente tuvieron una disminución de pérdida, que varió de acuerdo a la percepción del valor del suelo entre 1.19 y 4.18 millones de colones por hectárea con base en el valor apreciado por productores. Estas estimaciones fueron, por uso de acequias de la era, pudieron estar, las que fueron muy altas, influenciadas, bueno, y se ha demostrado en estudios anteriores, y lo he visto también en otros estudios que he hecho anteriormente, por un periodo de estabilización que apenas estaba llegando quizás a su punto de estabilización de 2 años o incluso hasta 3 años. La valoración monetaria del suelo mediante reposición de por lo menos calcio, magnesio, potasio y fósforo subestima increíblemente. O sea, eso no ayuda absolutamente en nada en levantar la percepción del valor del suelo. Es un componente pues muy importante, pero monetariamente en magnitud no tiene mayor efecto. Y la apreciación de los productores del valor monetario del suelo puede ser una mejor valoración de todo su contenido, sus funciones y sus propiedades. Y de hecho es la tendencia actual en economía del uso de este tipo de técnicas de valor declarado por valoración contingente, que es escuchando a la gente y dándole su valor. Y de esta forma, con este proyecto, pues el siguiente paso, que fue que quedamos cortos, digamos, primer paso, era para dar 3 pasos en este, y pudimos dar el primero, es irnos a otras regiones, a otros suelos, homogeneizar esos suelos dentro del país con los productores y seguir haciendo esta mecánica de subastas hasta, idealmente, en años podríamos ir haciendo un tipo de, así como hay para suelos, de valoración de suelos a nivel nacional por percepción de los productores de cada una de las zonas, por lo menos de la zona agrícola más extensas y más importantes a nivel del país. Y de ahí, la pérdida de suelo que se da por malas prácticas agrícolas, por ejemplo, dándoles un valor monetario a esas pérdidas que se están dando, cuando hablamos de millones de dólares, pero ya cuantificado por percepción de las mismas personas que están en la zona, eso sería muy útil para toma de políticas, de fomento de políticas de conservación, de manejo de fincas, de manejo de cultivos, pero con forma monetaria y mejor aún, con base en la percepción de los mismos productores de la zona. O sea, no son valores que nosotros inventamos o que hacemos directamente, sino ellos están dándole ese valor y estamos dando ese valor para indicar que ese es el valor que en la zona les dan a sus suelos. Y es una forma de acercarnos más a ese valor monetario que no tenemos. Por años nunca lo hemos tenido y estamos todavía cortos. O sea, y esto podría ser un camino para poder empezar a dar un valor monetario más cerca de tal, digamos que la realidad, porque es relativo, esto es un valor de mercado dado por productores, pero no se había hecho hasta ahora. Digamos, nosotros a nivel del país y mundialmente, pues creo que me animaría a decir que estamos dando los primeros pasos en esta dirección. Eso sería. Cualquier pregunta, con muchísimo gusto. Muy bien, Mario. Muchas gracias. En realidad es muy interesante, es un proyecto pionero. La mayoría de nosotros sabemos que muchas veces se realizan trabajos de investigación, pero no necesariamente ponemos un número, ¿verdad? El impacto que tiene y más en un recurso tan importante como este. Siento que va a ser, digamos, como la pieza a la par de la cual vienen muchas otras ideas que van a ser muy importantes, no solo desde el punto de vista de ciencia, sino también de agricultor y de país. Muchas gracias. Abrimos la sesión de preguntas. Tenemos aproximadamente 10 minutos para intercambiar con Mario, así es que el que quiera levanta la mano o hace la pregunta a través del chat. Lidiet. Lidiet, sí. Mario, muy interesante. A mí me surge una duda respecto, bueno, no es una duda,
respecto al promedio de edad de los participantes, de los agricultores, que es bastante alto. Esto refleja, digamos, la situación de que tenemos un sector agrícola que tiene actualmente más gente mayor que jóvenes. Yo esperaba que con algo tan innovador hubiese, digamos, una población joven involucrada, pero me parece que no es así. Entonces quería ver tus comentarios al respecto. Sí, sí, predomina la gente mayor, pero digamos, en esta muestra que tuvimos había desde 19 años para arriba. Claro, con una tendencia más a gente mayor de 50 años. Pero sí es cierto, esa tendencia es a nivel nacional, ¿verdad? Los agricultores cada vez se van perdiendo. Muchos hijos de agricultores están saliendo de esa actividad y están prefiriendo ir a buscar el trabajo como profesional, sacar sus carreras y dejar las fincas en producción. Pero bueno, es una tendencia, pero no es que todos lo están haciendo. Esa es la parte buena, Juliet. Yo sí sé que hay jóvenes que siguen con las actividades de sus papás, o sea, mantienen la finca y siguen en producción, pero digamos, no es quizás lo predominante. Sería interesante ver, no he visto un censo donde se esté estableciendo esa tendencia, si es tan fuerte. No sabría decirle. Creo que en el Estado de la Nación sí vienen en algunos de los artículos las edades de los productores y sí hay una tendencia hacia menos jóvenes. Cada vez son mayores, sí. Bueno, Creo. tenemos a Marta Yo tenía una consulta para y a Mario. Juan Roberto y después Paco. Gracias. Marta. Gracias, Mario. Muy interesante la charla. Solo por curiosidad, cuando toda esa tierra que se vende al final en los viveros o para construcción, ¿qué costo tiene o cómo se relaciona con el precio que ustedes encontraron? Es muy variado. Digamos, los que han ido a comprar una bolsa de suelo en EPA, por ejemplo, una bolsa de suelo, creo que andan 2 kilos por ahí, cuesta 2.000 y resto de colones. O sea, anda alrededor de 1.000 colones el kilo. Y eso es un precio de mercado, digamos, es un precio tan volátil, digamos. Y si usted va a un vivero, esa misma bolsa le puede costar 1.000 colones, la mitad. Y les cuento una anécdota, por ejemplo, me contaban de un muchacho ahí de que andaba, no sé si en drogas o en vagabundo, y cuando no tenía dinero, pues estaba feo dinero, no está aquí el compañero que me puede ratificar eso. Lo que hacía era que se iba a meter a una montaña con un saco y sacaba como medio saco, 3/4 de saco de suelo y lo embolsaba y se iba a vender de casa a casa ese suelo. Era un suelo negro y un suelo muy bonito, la que le gusta a las señoras para las macetas. Y de ahí vendía ese saco, no me acuerdo si eran 5.000 colones el saco, o sea, le sacaba esa ganancia al saco. Entonces, estos son valores de mercado. Y por ejemplo, hay muchos casos. Los viveros, yo sé que ellos compran suelo, cuando hay construcciones en zonas de suelo volcánico, que es un suelo muy apetecido, ellos compran las vagonetadas de ese suelo y se lo llevan a los viveros. Por una vagoneta pagan, si no me equivoco, andan 40.000 colones y son 10 toneladas. Se les sale 40 colones. A 4 colones el kilo, sí. O sea, totalmente otro extremo. Las urbanizadoras, cuando hacen sus proyectos, tienen que remover el suelo superficial. Ellos no pueden construir sobre el suelo, tienen que buscar el suelo más sólido, bueno, la parte más sólida inferior. Ese suelo que remueven, yo tenía inicialmente la hipótesis de que lo desechaban, y no, hombre, no lo desechan. Ellos sí llevan ese suelo, lo almacenan en algunos lugares y después lo venden. Bueno, y parte de ese suelo luego lo reutilizan para poner en las áreas verdes, vuelven a colocarlo para urbanizar de nuevo. Y ese suelo que ven, ese dato no lo pude conseguir, si estuve tratando de averiguarlo, en cuánto vendían ellos ese suelo que removían de sus urbanizaciones. Pero el punto de doña Marta aquí es que ese valor de mercado es muy volátil, depende de quién lo compre. Si lo compra alguien, un ambientalista, va a pagar hasta 1 millón de colones posiblemente por la vagonetada. Si lo compra un comerciante, lo va a sacar en 50.000 colones. Es mucha la percepción de la gente. Esa volatilidad es fatal en el mercado, y no solo en el suelo, eso en todo, ¿verdad? Basta que algo salga de moda para que el precio baje. La ventaja aquí tal vez es que el suelo no va a pasar de moda, ¿verdad? Cada vez más bien se va
la tendencia es a valorizarlo cada vez más. Y, perdón, ¿puedo agregar? No sé si está Claro. Juan Roberto. Bueno, ¿hay alguna manera que ustedes hayan pensado de que se pueda valorar con, digamos, desde un punto de vista ya sea agronómico, nutricional o de reutilización en las mismas fincas para que no sea tan dependiente de esa volatilidad que vos mencionaste? No, no se ha considerado, y es que desde el punto de vista agronómico, pues la tendencia más inmediata de ver el valor del suelo es qué tanta producción puede promover. Y viene el punto de producción en que, bueno, si es en piña, si es en banano, en papaya, en melón, todo eso depende del cultivo. Cada cultivo tiene su utilidad. Y entonces vuelve a ser otra vez muy variable desde el punto de vista para qué se va a utilizar. Pero a nivel de finca, no. De hecho, una piñera, ya que están siempre en el ojo del huracán, los suelos de una piñera no son así como los suelos más apetecidos por las personas, ¿verdad? Son excelentes para producción de piña, bueno, y también se aprovecha su condición, pero digamos, una tonelada de suelo de un multisol, si alguien se le llega a ofrecer, no va a depender a quién se lo ofrezcan. Digamos, aquí en San José, en la capital, se le ofrece una tonelada de suelo o algo así, ni ni pelota le van a dar. Tal vez si le echan un poquito de suelo volcánico y le bajan el color, ahí sí les es apetecido, y eso es percepción. Ese asunto es percepción de para qué lo quieren y con qué lo asocian. Gracias, Mario. Muy bien. Vamos con Juan Roberto, luego con Francisco y tenemos 2 preguntas más en el chat, que creo que ya con esas cerraríamos. Ok, bueno, gracias. Ahí, bueno, la pregunta que tenía era con respecto a las acequias, ¿verdad? Esa técnica que, digamos, el resultado fue negativo por ese periodo de estabilización que ahí comentaste. Uh-huh. Digamos, posterior a ese periodo de estabilización, si hicieron cálculos, ¿verdad? O sea, tiene que haber literatura también de cuánto es lo que se ahorra por la sequía ladera, que es una técnica muy, muy buena, ¿verdad? Entonces, no sé si lo consideraron, si realizaron cálculos a nivel bibliográfico, ¿verdad? ¿Cuánto es la estimación que se ahorraría por digamos, una vez que el canal se estabiliza exactamente? No se hizo búsqueda de ese tipo de información. Bueno, en mi caso yo tuve una investigación similar también en suelo bajo café. Uh-huh. Y las acequias se estabilizaron, en el segundo año empezaron a estabilizarse. El primer año fue increíble, la escorrentía se disparó, la escorrentía bajó, pero la concentración de sedimentos, se disparó. Uh-huh. Entonces, claro, cuando uno hace la estimación de pérdida de sedimentos es multiplicación de escorrentía por concentración. Y la escorrentía bajó un poco, pero la concentración se disparó, entonces hubo una pérdida muy alta. Pero el segundo año fue interesante, claro, era otro tipo de suelo. Bajó la escorrentía y bajó la concentración, entonces ya empezó a caer y empezó a funcionar la sequía. Era un suelo también, era un alfisol, bueno, tenía alfisol con entisoles ahí cruzados, pero funcionó diferente. Y aquí también lo que les decía, la estabilización es sumamente importante. Digamos, todo ese suelo que se removió se lavó seguramente muy fácil, y todo eso fue capturado. Las acequias son a largo plazo, digamos, la funcionalidad de ellas, yo diría que es a largo plazo, dependiendo del tipo de suelo, se estabilizan más rápido o no, pero son muy estables. Digamos, ahí el mayor beneficio es el control de escorrentía. Digamos, en eventos extremos, la sequía tiene más capacidad de amortiguación de escorrentías que una gaveta, por ejemplo. Y otro resultado muy, muy interesante, eso va a salir en la tesis de esta muchacha, de Teresa, la retención, no solamente la retención de sedimentos de las gavetas, sino el aumento de humedad en el suelo con las gavetas, que eso es un aumento en agua almacenada en el suelo como un beneficio positivo, un beneficio extra del uso de gavetas, por ejemplo, y eso se midió. Eso es algo que también es otra novedad, o sea, parecen cosas muy simples, pero nadie ha encontrado eso, nadie lo ha reportado y va a salir. Vea, algo que no. Y tal vez los productores lo dicen, sí, pero el problema a nivel científico es que uno no puede decir, los productores lo dicen y lo ven, y sí es cierto, pero hay que demostrarlo. Y en este caso, pues, fue muy, muy bonito porque esta investigación también ya tiene datos bien
bien presentados y resumidos y demostrables de su beneficio, por ejemplo. Entonces, sí, la sequía, resumiendo, es a largo plazo el beneficio. Ok. Gracias. Francisco. Gracias, Mario. Una consulta. En el tema de cuando se hacen valoraciones financieras y económicas sobre un bien, se considera traer a valor, lo que llaman traer a valor presente el bien, ¿verdad? Sobre todo un bien que tenga un plazo largo. En este caso estamos hablando de un recurso natural. ¿Eso es considerado de alguna manera en los cálculos? Sí, claro, se puede hacer. De hecho, es muy simple, bueno, es factible totalmente traer valores actuales a valores pasados, digamos, de beneficios pasados, porque uno sabe la inflación que hubo y hace la proyección al valor de ahora. Eso es sumamente sencillo, conociendo el mecanismo. Lo que sí es todo un reto es a valor futuro, digamos, lo que se hace ahora, cuánto va a valer dentro de 10 años. Porque ocupamos la inflación, pero no sabemos ni siquiera sabemos la inflación del siguiente mes, o sea, tenemos estimaciones, bueno, al siguiente mes tal vez podemos predecirnos un poquito más, pero estimaciones de inflación a 20 años o 10 años después es muy difícil, o sea, no se sabe. De hecho, es todo un mundo en la parte de modelaje de proyecciones de inflación de acuerdo a la economía. Por ejemplo, yo creo que ningún modelo de inflación en el 2018 o 2019 consideró la pandemia. Si hubieran considerado la pandemia, además les desordenó totalmente la tendencia de inflación proyectada que había. Entonces, digamos, a futuro se puede hacer, pero hay que ser, en economía es algo que yo descubrí también, ahí trabajan tanto con supuestos. O sea, suponemos si tal cosa pasa, entonces es esto, y si no, es esta otra cosa. Entonces, se hace un supuesto de inflación proyectada a 20 años y se hace la proyección. Gracias, Mario. Tenemos aquí una pregunta de Paula Vargas. Dice, buenos días, a nivel mineral se le ha puesto precio a los diferentes nutrientes. ¿Existe alguna metodología para estimar el valor microbiológico del suelo que se está perdiendo? Que esa No. para mí también era una duda grandísima, sobre todo pensando en micorrizas y en un montón de organismos benéficos. Y que es sumamente importante y valioso. Eso tiene un valor, es lo que les decía al inicio, eso tiene un valor inmenso. O sea, el suelo es un componente sumamente importante en el suelo. Pero es donde viene el silencio, cuando hacemos la pregunta, ¿y cuánto vale eso? En dólares, en colones, en euros, lo que sea, pero ¿cuánto vale monetariamente? Y es como el silencio, de pi, todo el mundo en silencio, no sabemos. Ese es el gran problema, no se ha hecho. Tal vez Lidia de ahí sí esté más al tanto, pero yo lo dudo. Yo no he visto absolutamente nada de valoración monetaria, ¿verdad? En la parte de microbiología. No sé si Lidia puede añadir algo para terminar la respuesta. Sí, no hay realmente, no hay. Es tan complejo eso. Es más, la parte microbiológica es tan compleja, tan amplia, que incluso no se conoce toda. Es un universo eso totalmente. Y ahora darle valor, tal vez se uno puede lo que podría pensar es que si tenés un suelo fertilizano, valorar el uso de agroquímicos y fertilizantes versus una buena flora microbiana. Entonces, o sea, se podría hacer como ese tipo de estudios, con lo cual se podría dar algún tipo de cuantificación. Pero yo creo que no hay, ¿verdad? No hay nada hecho todavía. No he visto. Disculpen, pero es que se fue la luz, entonces no tengo una buena conexión. Gracias, Lidia. Tenemos una pregunta de Javier y se pregunta para don Mario. Este fue un enfoque financiero por valor de mercado con base en nutrimentos. ¿Sería apropiado evaluar con enfoque de ingresos esperados por la actividad económica que se realiza en la finca? Vamos a ver, la pregunta me imagino que va por el enfoque de si hay mayor aumento en productividad o en producción de café. Gracias, don Mario. Sí, exactamente. Bueno, podría ser ese un enfoque, o también basados en la cantidad de suelo que uno pierde por unidad de tiempo, por decirlo así, cuántos años
le queda a mi cultivo para que pueda ser productivo? Bueno, para mantener alta productividad, porque sigue produciendo, nada más que va bajando con el tiempo si no se le da un buen sustento. Realmente no, para ver, por la parte de ingreso de producción, no he visto y creo que sería un poco complicado hacerlo, porque es lo mismo, es esperar cuánto es la producción que se va a dar. Y además hay otro problema con el asunto de estructuras de conservación de suelos, digamos, que son acequias y gavetas en este caso. Es que estas están dadas más que todo para retener el suelo, para conservarlo. No están dadas para hacer no sirven para un efecto inmediato de aumento en producción. Digamos, son estructuras a largo plazo, que de hecho cuando hay trabajos de la parte financiera desde el punto de vista de recuperación de inversión, donde se habla de 20, 25, incluso más años para poder recuperar la inversión de uso de esas estructuras. Y de hecho es una de las desventajas de este tipo de actividades, que el productor no ve un beneficio inmediato desde el punto de vista de producción, ¿verdad? Desde el punto de vista de escorrentidas, eso sí lo reportan y lo ven. Pero de producción no es inmediato, es decir, no quiere decir, hago gavetas y el año entrante voy a tener 20% más de producción de café. No, eso no sucede, digamos. No funciona así. No es como el fertilizante, usted aplica el fertilizante un mes y al mes siguiente usted ve el cambio. Por ejemplo, en las hojas. No es evidente y es a largo plazo. Este tipo de estructura es a largo plazo. Y desde el punto de vista, como dice Javier, por la actividad económica, por producción, se podría hacer el monitoreo. Y de hecho se ha tratado de hacer, yo lo traté de hacer, pero no se reflejó ningún efecto realmente, ni negativo ni positivo. Sería tan variable como si no se hubiera hecho desde el punto de vista de producción. Por lo menos en lo que he hecho, ¿verdad? Habría que valorarlo en otros cultivos. Muchas gracias. Sí, eso que menciona Carlos, mucho gusto, Javier. Sí, el tema del agua es otro campo totalmente. Aquí la parte que tiene, la que yo le doy el link de la parte de conservación de suelo, bueno, en este caso de las estructuras de conservación, que mencioné con las gavetas, ese aumento en humedad en el suelo, sí se puede cuantificar en metros cúbicos, o sea, cuántos metros cúbicos de agua se están fomentando que se queden en el suelo y que no se laven, o sea, que no escurran y lleguen a los ríos. Y ese efecto, pues, es increíble porque ustedes pueden hacer uno puede hacer una proyección de cuánto es el volumen en los ríos que se está evitando que aumente. Y eso, con sistemas de información geográfica, se pueden hacer aproximaciones de cuánto se va a desbordar el río o no, simplemente por haber incentivado ese tipo de prácticas. ¿Me explico? Es cuantificable, es muy fácil de rastrear, de hacer los cálculos y cuantificarlo. Desde la parte de la recarga de agua y retención de agua. El valor del agua ya eso es otra cosa, digamos. Y es necesario también. Es otro recurso que tampoco se valora. O sea, se sabe que vale mucho, que es sumamente valioso, pero no hay estudios, no he visto. Bueno, ese sí he buscado menos, tengo menos revisión. Pero en lo que he visto no hay estudios de cuantificar el valor monetario, porque como es un bien necesario para el humano, se tiende a tener un precio muy bajo. Digamos, si ustedes han hecho el cálculo del consumo de agua, cuánto cuesta un litro de agua que consumimos del tubo de nuestras casas, es ridículo el valor. O sea, sale menos de $1 el litro, que es otra cosa interesante. Y hago una charla parecida a los estudiantes, digo, y ustedes van a comprar una botella, bueno, yo he comprado, y todos hemos comprado una botella de medio litro por 600, 700 colones, a veces más de lo que cuesta un litro de gasolina. Pero tenemos el recurso en el tubo de las casas a 55 centavos creo que sale el litro de agua en las casas. Y el valor está muy por debajo, pero es una razón social. O sea, se ocupa que sea así porque es un bien necesario para nosotros para vivir, y entonces se tiene que garantizar que la mayor o todas las personas tengan acceso a ese recurso porque es un recurso necesario para la vida. Y desde el punto de vista de cuantificación, como menciona Carlos, a nivel de ambiente, pues es otro valor totalmente, ¿verdad? Y de eso creo que hay mucho que trabajar también. No conozco trabajos específicos, al menos aquí en Costa Rica no he visto nada al respecto. Gerardina, ¿podría hacer una última? Y la última, Francisco, para cerrar. Gracias. Mario, ¿cuáles son las proyecciones a futuro en esta investigación?
Bueno, lo que yo quiero continuar es seguir con el sistema de encuestas, pero bueno, más controladas, quitando esos problemitas que encontramos de la percepción de la gente, asegurarnos que conoce. Tal vez ponerles, pero es que todo tiene sus pros y sus contras, de poner las escalas de valores que seleccionen, pero hacerlo en diferentes partes del país y empezar a ver que si hay mucha variabilidad entre zonas o por lo menos ir viendo la percepción que tiene la gente del valor del suelo de acuerdo a la zona. Bueno, tal vez aquí Rafa tal vez me puede ayudar, pero por ejemplo, buscar zonas donde los suelos son, qué sé yo, bueno, hasta los mismos Molisoles, claro, son fincas muy grandes, pero con los mismos productores, y tratar de agarrarlo por órdenes de suelo predominantes en las zonas y agarrar a los productores de esas zonas. Y eso ir haciendo una aproximación del valor de acuerdo al tipo de suelo. Y ver, bueno, ya esos creo que son años de darle seguimiento a esta investigación. Si influye el tipo de actividad, digamos, no es lo mismo que alguien produzca yuca, que alguien produzca tiquisque, que alguien produzca papaya, de valor que le da a su suelo. Pero bueno, para saberlo hay que hacerlo. O sea, hay que hacer ir a esas poblaciones, hacer esa dinámica y ver la percepción de ellos del recurso que ellos tienen. Y tiene que ser a nivel macro, ¿verdad? Porque yo veo, por ejemplo, si nosotros vamos a nuestros barrios donde vivimos y vemos el suelo de, no sé, de la parte colindante de una ribera, de al lado del río, no le damos valor a ese suelo, digamos. Depende de dónde sale el suelo. Estamos hablando, en este caso, de suelos agrícolas. Ya en la parte de suelos de urbanización, es otra cosa, ¿verdad? Eso es otro asunto. Es otra dinámica que le hago a los productores. Yo les digo, ¿cuánto vale el suelo, por ejemplo, cuánto les costó su finca? ¿O cuánto cuesta una hectárea en esta zona? Ok, tanto, 20 millones, 30 millones de hectárea, o 50. Ok, saquémosle primero el metro de profundidad de esa finca y le sacamos de cuánto costó cada kilo de suelo. Y el valor sale tan bajo que se asustan. O sea, le salen 2 colones, 3 colones, creo que 5 colones lo más que me ha salido por kilo de suelo. Entonces depende cómo lo percibamos. A nivel de urbanización, pues tiene otros valores. Por eso tenemos que separarnos lo agrícola con lo urbano, porque de hecho suelos de pendientes en riscos pueden costar millones de dólares simplemente porque tienen belleza escénica, vista, pero eso no es agrícola. Pero Francisco, sí hay mucho que hacer. O sea, esto fue el primer paso. Yo quería dar 3 y pude dar 1. Y faltan, no sé, 50, 100 pasos más todavía para poder tener algo más sólido todavía de percepción de los productores de sus suelos. Bueno, Gracias. muchas gracias, Mario. Interesantísimo. Usted está poniendo sobre la mesa algunas piezas del rompecabezas y definitivamente a partir de ahí, ¿verdad? Se van a derivar muchas líneas. Y lo interesante de todo esto, vemos cómo es una construcción que tiene que integrar, ¿verdad? Definitivamente, tanto la parte de recursos de suelo, la parte microbiológica, la parte económica, que quizás siempre andamos buscando esa información y no existe porque no es fácil obtenerla, o la parte financiera. Entonces, definitivamente, importante e interesante. Muchas gracias por su exposición y creo que va a ser de mucha orientación para muchos de nosotros en las diferentes áreas en que estamos y como conocimiento general también muy importante. Muchas gracias. Mucho gusto, Geraldine.